Mi esposo tuvo un accidente en un viaje de negocios y cuando llegué al hospital descubrí que tenía otra familia. Sus padres lo sabían todo, así que me alié con la otra esposa para dejarlos en la calle. Hay verdades que no te entran en la cabeza por más que las estés viendo con tus propios ojos. Para mí, Martín era el esposo perfecto, un hombre atento, un padre presente para nuestros dos hijos de 7 y 5 años, y un profesional que se rompía la espalda viajando 3 días a la semana a la capital por su puesto en una consultora logística. Llevábamos 9 años de casados, con papeles, todo legal y en regla. Mi vida entera se vino abajo un martes a las 3 de la mañana cuando me llamaron de un hospital a 200 kilómetros. Martín había chocado de frente en la ruta y estaba en terapia intensiva. Desperté a mis hijos, llamé a mis suegros hecha un mar de lágrimas y manejé a ciegas con el corazón en la boca. Lo que me esperaba en esa sala de espera no era solo la angustia de ver si el padre de mi familia sobrevivía, sino la revelación de que mi matrimonio era una fachada milimétricamente calculada. Al llegar, me encontré con otra mujer que lloraba con un bebé en brazos y una nena de 3 años que llamaba, papá, al hombre de mi vida. Pero lo que verdaderamente encendió mi sed de justicia fue ver a mis suegros abrazando a esa mujer, escondiéndose de mí en los pasillos. Ahí entendí que la tristeza era un lujo que no podía darme. En ese mismo hospital, frente al hombre entubado que me había engañado durante años, miré a la otra esposa y tomé la decisión que lo cambiaría todo, íbamos a destruir su mundo juntas. Antes de continuar este relato, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo el día de hoy y qué hora es ahí. Si algo de esta historia resuena contigo, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para que te enteres cada vez que subamos un video nuevo. Es gratis y nos ayudas a motivarnos para subir una nueva historia cada día. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que mi vida era una mentira, le habría escupido la cara. Yo soy Lorena, tengo 34 años y siempre me consideré una mujer con los pies en la tierra. Trabajo en la administración de una clínica privada, un empleo aburrido pero estable que me permitía coordinar los horarios con los chicos. Martín y yo nos conocimos en la universidad, fuimos novios 4 años y nos casamos por civil e iglesia con toda la pompa. Construimos una casa hermosa en un barrio tranquilo y, aunque al principio nos costó arrancar, las cosas mejoraron muchísimo cuando a él lo promovieron a gerente de zona en una empresa de logística pesada. Ese ascenso vino con una condición que aceptamos como el precio del progreso. Martín tenía que pasar de martes a jueves en la capital provincial, atendiendo los depósitos y las flotas de camiones. Al principio me costaba quedarme sola con los nenes, pero Martín lo compensaba con creces. Los viernes, sábados, domingos y lunes que pasaba en casa era el hombre más tierno del mundo. Cocinaba, llevaba a los chicos al fútbol, me armaba masajes en la espalda y me escuchaba hablar de mis problemas en la clínica como si no hubiera nada más importante en la tierra. Incluso mis suegros, Alicia y Edgardo, vivían a unas pocas cuadras de nuestra casa y venían casi todas las semanas a cenar. Alicia siempre me decía lo orgullosa que estaba de mí por ser la roca que sostenía el hogar mientras su hijo se sacrificaba viajando por las rutas. Yo me sentía bendecida. Veía a mis amigas lidiando con divorcios, tipos infieles o padres ausentes, y pensaba que yo me había sacado la lotería con Martín. La rutina de los viajes se volvió algo tan normal que ya ni siquiera le prestaba atención a los detalles. Martín se iba los martes a las 5 de la mañana con su valija impecable y regresaba los jueves a la noche, cansado pero siempre con algún regalo para los chicos o una botella de vino para nosotros. A veces, cuando lo llamaba los miércoles a la noche, el ruido de fondo era extraño, como de una casa familiar, con risas apagadas o el televisor con dibujantes animados. Yo asumía que estaba en el hotel corporativo de la empresa o cenando en algún restaurante familiar cerca de los depósitos. Jamás, ni por un segundo, se me cruzó por la mente que la persona con la que compartía mi cama y mis proyectos de vida tuviera la capacidad psicológica de sostener una doble existencia sin parpadear. El único patrón que hoy, mirando hacia atrás con el diario de lunes, me parece una señal de alerta gigante, era la obsesión de mis suegros por controlar nuestros horarios. Alicia siempre me llamaba los miércoles por la tarde para saber exactamente qué estaba haciendo yo o si tenía pensado viajar a la capital a darle una sorpresa a Martín. Si yo insinuaba que tenía días libres en la clínica y que pensaba acompañarlo, mi suegra armaba un drama familiar de la nada, inventando que se sentía mal, que necesitaba que la llevara al médico o que los chicos debían cumplir estrictamente con sus clases de natación. Yo pensaba que era la típica señora grande, un poco densa y sobreprotectora con su familia. ¡Qué estúpida fui! Estaban cuidando el secreto de su hijo como si fuera un tesoro de estado. La burbuja en la que vivía reventó un martes de mayo a las 3:12 de la mañana.
Mi teléfono empezó a sonar con ese zumbido insistente que te avisa que algo malo pasó. Atendí con el corazón en la garganta y la voz de un médico del Hospital Central del Norte me preguntó si yo era Lorena, la esposa de Martín. Me dijo que mi marido había tenido un accidente de tránsito brutal a las afueras de una ciudad intermedia en la ruta hacia la capital. Su auto de la empresa había sido embestido por un camión de carga y Martín estaba entrando a quirófano por un trauma cerrado de tórax y fracturas múltiples. Entré en pánico. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Lo primero que hice fue despertar a mis hijos, meterlos en el auto medio dormidos con sus camperas y llamar a mis suegros a los gritos. Alicia atendió casi al primer timbre, y cuando le conté la noticia, su reacción no fue el llanto desesperado de una madre que teme por la vida de su hijo. Hubo un silencio gélido del otro lado de la línea, un murmullo rápido entre ella y su esposo Edgardo, y luego me dijo con una voz extrañamente tensa: Lorena, quédate en casa con los chicos, nosotros vamos al hospital. No manejes de noche por esa ruta, es peligroso. Yo le respondí que estaba loca si pensaba que me iba a quedar sentada esperando, colgué y arranqué el auto. Manejé durante 2 horas por una ruta neblinosa, llorando, rezándole a cada santo que conocía para que el padre de mis hijos no se muriera. Llegué al hospital amaneciendo. Dejé a los nenes al cuidado de una enfermera conocida de la administración en el sector de pediatría y corrí hacia la sala de espera de terapia intensiva. Mi cabeza se imaginaba lo peor: Martín desfigurado, Martín fallecido. Pero la escena que encontré al cruzar las puertas batientes del tercer piso me paralizó las piernas mucho antes de ver a un médico. En el centro de la sala, sentada en las sillas de plástico, había una chica bastante más joven que yo, de unos 28 años, llorando a mares con un bebé de meses en un cochecito y una nena de 3 años abrazada a sus piernas. Y justo al lado de ella, consolándola, acariciándole el pelo y pasándole pañuelos, estaban mis suegros, Alicia y Edgardo. Me acerqué despacio, pensando que quizás eran familiares de otra víctima del accidente, pero cuando Alicia me vio, el rostro se le puso completamente blanco, como si hubiera visto a un fantasma. Se levantó de golpe, intentando tapar a la chica joven con su cuerpo, y me dijo tartamudeando: Lorena, ¿qué haces acá? Te dije que te quedaras en casa. En ese momento, la chica del bebé levantó la mirada, con los ojos hinchados de llorar, y mirando a mi suegra preguntó con una voz ingenua que todavía me resuena en la cabeza: Mamá Alicia, ¿quién es ella? Esa palabra, Mamá Alicia, fue como un terremoto. Miré las valijas que estaban en el suelo, miré los bolsos de los chicos y la nena de 3 años que llevaba una campera idéntica a la que Martín le había comprado a mi hijo menor la semana pasada. La mentira se desmoronó en un segundo. El caos que se armó en esa sala de espera fue espantoso, digno de un programa de Chimentos de la tarde, pero con gente real sufriendo. La chica se llamaba Milagros. Cuando di un paso al frente y saqué de mi billetera mi documento de identidad y mi libreta de matrimonio familiar, mostrándole que yo era la esposa legítima de Martín desde hacía 9 años, Milagros casi se desmaya. Empezó a hiperventilar, el bebé se puso a llorar y los médicos tuvieron que salir a pedirnos silencio. Mis suegros, en lugar de pedirme perdón o mostrar un gramo de vergüenza frente a la madre de sus nietos mayores, me agarraron del brazo para arrastrarme hacia el pasillo de las escaleras de emergencia. Edgardo, con esa prepotencia que siempre camuflaba de autoridad, me dijo: Lorena, baja la voz, esto es una situación médica crítica y Martín se puede morir. No es el momento para tus escenas de celos. ¿Escenas de celos? Sentí una oleada de calor que me subió por el pecho, una furia tan pura que me secó las lágrimas al instante. Miré a mi suegra y le pregunté directamente cuántos años llevaba sabiendo esto. Alicia bajó la cabeza, pero no por culpa, sino por pura molestia de haber sido atrapada. Me enteré ahí mismo, entre los murmullos de los pasillos del hospital, que Martín y Milagros llevaban 5 años juntos en la capital. Se habían mudado a una casa que mis propios suegros le ayudaron a comprar, simulando que era una inversión inmobiliaria de la familia, y se habían casado por una iglesia comunitaria de un pueblo cercano hacía 2 años, en una ceremonia falsificada donde lógicamente mis suegros habían sido los padrinos de honor. El segundo matrimonio era un mamarracho ilegal, un delito de bigamia con todas las letras, ya que el único civil válido en toda la provincia era el mío. Milagros no era una cómplice consciente, era otra víctima de la maquinaria psicópata de Martín y sus padres. Ella creía que Martín era un consultor de comercio exterior que pasaba los fines de semana en la frontera o en el interior profundo de la provincia por cuestiones de aduana.
Martín le había inventado que su familia original en nuestra ciudad era un grupo de hermanos y tíos lejanos con los que no se hablaba por una vieja disputa de herencias. Los únicos que unían ambos mundos eran Alicia y Edgardo, quienes viajaban periódicamente a la capital con la excusa de hacerse estudios médicos para pasar fines de semana enteros jugando a los abuelos felices con la segunda familia de su hijo de oro, mientras yo me quedaba cuidando a los míos. Me di vuelta, caminé hacia donde estaba Milagros con sus hijos y me senté a su lado. Mis suegros intentaron meterse en el medio, pero lo saqué cagando con una sola mirada. Le hablé a Milagros con la frialdad de una auditora contable, mostrándole las fotos de los cumpleaños de mis chicos en nuestra casa, las vacaciones familiares que Martín pasaba conmigo los veranos enteros mientras a ella le decía que estaba atrapado en auditorías internacionales, y los resúmenes de la cuenta bancaria compartida. Milagros miraba la pantalla de mi celular y temblaba. El castillo de naipes que Martín había construido con la bendición y el encubrimiento logístico de sus padres se había disuelto por completo antes de que el cirujano saliera del quirófano a darnos el parte médico. A las 2 de la tarde, el cirujano salió a decirnos que Martín había salido de la operación, que estaba estable pero sedado con asistencia respiratoria mecánica por las próximas 48 horas debido al daño pulmonar. Mis suegros suspiraron aliviados y Alicia intentó acercarse a Milagros para llevarse a los nenes a un hotel del centro, queriendo recuperar el control de su segunda nuera antes de que la verdad hiciera más daño. Pero Milagros, que hasta ese momento parecía una chica frágil y sumisa, se paró en seco, apartó la mano de mi suegra con un desprecio absoluto y le dijo: «No me vuelvas a tocar en tu vida, basura. Sos una mentirosa y una enferma igual que tu hijo». Se dio vuelta, me miró a mí y me pidió que fuéramos a tomar un café a la estación de servicio de enfrente. Nos sentamos en una mesa del fondo mientras los nenes comían unas papas fritas. Ahí, entre el olor a café quemado y el ruido de los camiones de la ruta, unimos las piezas del rompecabezas. Martín usaba el dinero de nuestra cuenta corporativa, la que teníamos por una pequeña empresa de transporte de mudanzas que habíamos armado juntos y de la cual yo era socia con el 50% de las acciones, para pagar el alquiler y los gastos de la casa de la capital. Mis suegros figuraban como garantes en el contrato de esa propiedad y eran los titulares de una cuenta secundaria donde Martín desviaba fondos todos los meses bajo el concepto de préstamos familiares. Nos estaba robando a las dos, no solo el tiempo y la dignidad, sino también el patrimonio que mis propios hijos iban a necesitar para su futuro. Milagros estaba destruida económicamente. Había dejado su trabajo de maestra jardinera para cuidar al bebé, confiando ciegamente en que Martín era el proveedor sólido que sus padres tanto elogiaban. Cuando se dio cuenta de que su matrimonio religioso no tenía ningún valor legal, que sus hijos eran extramatrimoniales ante la ley de la provincia y que la casa donde vivía estaba a nombre de sus suegros y no de Martín, entendió que si no actuaba rápido, se iba a quedar en la calle con una mano atrás y otra adelante en cuanto el escándalo estallara en la consultora logística. «Lorena, no tengo dónde ir y este tipo me usó como un juguete para sus fantasías de rey de dos casas. Decime qué hacer, por favor», me dijo llorando, tomándome de las manos. Miré a esa chica y, en lugar de sentir el odio típico que las novelas de la tele te dicen que tenés que sentir por la otra, sentí una profunda sororidad y una claridad ejecutiva tremenda. Le dije que Martín iba a sobrevivir, pero que desearía no haberlo hecho cuando despertara de la anestesia. El plan era simple: yo tenía el poder legal de la empresa de mudanzas, las firmas de las cuentas compartidas y los papeles del civil. Ella tenía el acceso físico a la casa de la capital, las copias de los recibos de sueldo que Martín dejaba en los cajones y los testimonios de los vecinos que lo conocían como el único dueño del lugar. Íbamos a iniciar el proceso de divorcio por causal de adulterio y bigamia, pero antes, íbamos a vaciar la estructura financiera que mis suegros le habían ayudado a edificar. Al día siguiente, mientras Martín seguía inconsciente en la cama del hospital con mis suegros montando guardia como dos buitres para que yo no entrara a dejarle notificaciones, Milagros y yo nos pusimos a trabajar con un abogado especialista en derecho de familia y fraudes comerciales que conseguí a través de mi clínica. Lo primero que hicimos fue presentarnos en el Banco Central de nuestra ciudad. Como yo era la cotitular de la empresa de logística familiar y tenía un poder firmado ante escribano público para movimientos de emergencia, procedí a congelar las cuentas comerciales y a retirar el total de los fondos operativos de la cuenta compartida personales, $82,000 que correspondían a las ganancias de los últimos 3 años de trabajo. Dejé la cuenta en cero absoluto. Esa misma tarde, viajé con Milagros en mi auto hacia la capital. Fuimos directo a la casa donde ella vivía con los chicos. Era una propiedad hermosa, con un jardín enorme en una zona residencial cotizada. Entramos y empezamos a revisar el despacho privado de Martín.
Encontré carpetas enteras de documentos que me hicieron arquear las cejas. Títulos de propiedad de 2 camiones de carga pesada que Martín había comprado a nombre de su padre, Edgardo, para evitar que figuraran en nuestros balances matrimoniales, y contratos de fideicomisos ocultos que Alicia administraba desde una caja de seguridad privada en el centro de la provincia. Martín estaba usando a sus padres como testaferros para vaciar nuestra sociedad conyugal y desviar el dinero hacia la otra familia y hacia el retiro dorado de los viejos. Con el abogado penalista que nos asesoraba, presentamos una denuncia por administración fraudulenta, asociación ilícita y estafa comercial contra Martín, extendiendo la responsabilidad penal a mis suegros por actuar como partícipes necesarios en el ocultamiento de activos gananciales. Adjuntamos las copias de las transferencias de la empresa de mudanzas hacia las cuentas de Edgardo y los testimonios firmados de Milagros sobre cómo el dinero en efectivo que Martín traía a la capital provenía directamente de las sucursales de nuestro negocio familiar. El juez de la causa dictó una medida cautelar de inhibición general de bienes para Martín, Edgardo y Alicia en menos de 48 horas, congelando sus propiedades particulares, sus jubilaciones y los camiones de carga. El jueves por la tarde, Martín finalmente despertó del coma inducido en el hospital. Lo primero que vio al abrir los ojos no fue el rostro compungido de su madre Alicia ni los mimos de su esposa oculta. Vio a un oficial de justicia de la provincia parado al pie de la cama, quien le notificó formalmente la demanda de divorcio contencioso por bigamia y la orden judicial de restricción perimetral absoluta que le impedía acercarse a mí, a mis hijos y a las oficinas del negocio. 10 minutos después, ingresó otro notario enviado por Milagros, notificándole el desalojo civil de la propiedad de la capital debido a la denuncia por falsificación de estado civil y la disputa del fideicomiso familiar. El tipo intentó hablar, pero los tubos de la garganta y el pánico financiero lo dejaron mudo. El colapso de mis suegros fue la parte más satisfactoria de toda esta pesadilla. Cuando Alicia y Edgardo regresaron del hospital a su casa del barrio el viernes por la mañana, se encontraron con que el camión de mudanzas de mi propia empresa estaba estacionado en su entrada, pero no para traerles regalos. Los empleados, bajo mis órdenes directas y con la presencia del abogado de la firma, estaban retirando los muebles, los televisores y los electrodomésticos que habían sido comprados con las tarjetas corporativas de mi negocio durante los últimos 5 años. Yo estaba parada en la vereda, con los brazos cruzados, mirando cómo los vecinos salían a los balcones a ver el espectáculo de la caída de los grandes señores de la cuadra. Alicia empezó a gritar como una loca en la calle, acusándome de ser una delincuente, una despechada y una desalmada que dejaba a 2 ancianos sin sus cosas en medio de una crisis de salud de su hijo. Edgardo intentó sacar su tarjeta de débito para llamar a la policía, pero cuando los oficiales llegaron, lo único que hicieron fue pedirle sus documentos y confirmarle que todas sus cuentas bancarias personales estaban bajo una orden de embargo preventivo por la Fiscalía de Delitos Económicos de la provincia. No tenían dinero ni para pagarle al abogado penalista que necesitaban para zafar de la acusación de testaferros de su hijo bígamo. La fachada de familia respetable de clase alta que tanto cuidaban se disolvió en el barro de la calle. Para terminar de sepultar su reputación, Milagros publicó en todas sus redes sociales un hilo detallado con las fotos de la boda falsa en el pueblo, los chats de WhatsApp donde Alicia le decía que yo era una empleada loca que acosaba a Martín por cuestiones de trabajo, y los comprobantes de cómo sus suegros la habían estafado a ella también, usándola para lavar el dinero que Martín le robaba a mi familia legítima. La publicación se volvió viral en la provincia en pocas horas. Los comercios de la zona les cancelaron las cuentas de crédito a mis suegros y las pocas amistades que les quedaban en el club residencial les dieron la espalda por puro asco moral ante el nivel de perversión familiar que habían avalado durante años. Martín salió del hospital 3 semanas después en una silla de ruedas, directo a fijar domicilio en un departamento monoambiente precario que un primo lejano le prestó de lástima en la periferia de la ciudad. Su empresa logística lo despidió sin indemnización en cuanto la denuncia penal por bigamia y estafa llegó a la Oficina de Recursos Humanos, ya que el uso del auto corporativo para mantener 2 casas diferentes violaba todas las normas del Código de Ética de la compañía. Se quedó sin esposa, sin la otra mujer, sin el estatus de gerente, con el cuerpo roto por el choque y frente a un juicio penal que tiene una condena firme de hasta 6 años de prisión efectiva en la provincia. Hoy, a casi un año de aquella noche en la ruta que me abrió los ojos a la fuerza, miro por la ventana de mi nueva oficina administrativa con una paz interior que no tiene precio en el mercado. El juicio de divorcio terminó saliendo a mi favor de manera absoluta. Me quedé con el 100% de la propiedad de la casa familiar, la custodia exclusiva de mis hijos y la totalidad de las acciones de la empresa de mudanzas como compensación económica por el fraude ganancial.
Martín tiene que pasar una cuota alimentaria que el juzgado le retira de manera automática del sueldo de miseria que hoy gana haciendo auditorías contables independientes desde su monoambiente, siempre bajo la sombra del juicio penal que arranca el mes que viene. Lo más increíble de toda esta historia es el giro que dio mi relación con Milagros. Nos convertimos en socias comerciales y en amigas muy unidas por el destino. Con el dinero que recuperamos de las cuentas de mis suegros tras la ejecución de los camiones de carga de Edgardo, abrimos una sucursal de transporte y logística en la capital provincial. Milagros maneja la administración de esa oficina y vive en un departamento hermoso que compramos a nombre de la sociedad de ambas, asegurando que sus 2 hijos tengan la misma estabilidad económica, la misma educación y las mismas oportunidades que los míos. Nuestros chicos se conocen, se tratan como los hermanos de sangre que efectivamente son y pasan los fines de semana juntos en mi casa, creciendo libres de las mentiras y de la toxicidad del padre que los tuvo como peones de su tablero de vanidad. Mis antiguos suegros, Alicia y Edgardo, tuvieron que vender su casa del barrio para pagar las multas procesales y los honorarios de la defensa penal para no terminar tras las rejas a su edad. Hoy viven alquilando una habitación pequeña en el fondo de la casa de unos parientes en el interior de la provincia, olvidados por la comunidad, ignorados por su hijo proveedor que bastante tiene con sus propios problemas estructurales, y con la prohibición judicial absoluta de ver o acercarse a cualquiera de sus 4 nietos por el resto de sus vidas civiles. Pagaron con su vejez el precio de haber sido los arquitectos de la infelicidad de 2 mujeres honestas. Quiero cerrar este desahogo planteando una pregunta muy humana y directa a toda nuestra comunidad de YouTube que nos apoya todos los días. ¿Les tocó alguna vez descubrir una mentira de este calibre en su entorno familiar o de pareja? ¿Creen sinceramente, mirando los hechos con la cabeza fría, que mi decisión de unirme a la otra esposa en lugar de pelearme con ella por el amor de un mentiroso fue la estrategia correcta para salvar el futuro de nuestros hijos y darles el escarmiento que se merecían? Dejen sus opiniones y experiencias en los comentarios de abajo, los leo con mucha atención.